¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochueno. En esta ocasión vamos a darle continuidad a nuestro proyecto que teníamos con nuestras celdas de Life Epo 4. Como ustedes recordarán, pues bueno, estos bebés es una celda de 3.2 voltios, pero almacenan en su interior los grandiosos 280 amperios. Así es mis hermanos, estoy cargando ahora sobre mi mano 280 amperios a 3.2 volts que nos ofrece cada una de estas celdas. Y para tratarlas de hacerlas funcionar en los sistemas que ustedes pueden ver en mis videos de los inversores solares de 2400 watts, pues estos requieren para funcionar 24 voltios. Entonces, pues para probarlos en ese sistema necesitamos 8 baterías de estas. Afortunadamente ya me han llegado las 4 baterías restantes, por lo cual voy a proceder a hacer su desempaquetamiento. Y recordando que nuestros inversores actuales realmente solo funcionan para baterías de ácido plomo o AGM, pues bueno, para adaptarlos a estos sistemas vamos a necesitar un juguetito como estos. Es un BMS para baterías de Life Epo 4, que es la tecnología que tenemos aquí. Y pues bueno, el proveedor de este juguetito menciona que funciona exactamente para 8 celdas, dando la suma de estas un total de 24 amperios y puede demandar una corriente de 250 amperes. Entonces pues bueno, es más que suficiente para ocuparlas para nuestros sistemas de 2400 watts, inclusive conectándolos en paralelo. Y como podemos ver, este BMS que vamos a ocupar tiene diferentes puertos, obviamente su monitoreo de las 8 celdas para conectarlo a una computadora y poder monitorear el voltaje y carga de cada celda individual, así como la cantidad de energía que está ingresando a nuestro banco de baterías en su totalidad o se está demandando por parte de nuestras cargas. Así que si te interesa ver cómo se hace esto, te invito a que te quedes para ver este video, y de igual forma si te gusta la información te agradecería dejes un buen like y te suscribas a este tu canal Chochueno. Pues muy bien, aquí como pueden ver tenemos la primera celda, de igual forma con su número de identificación, un poco maltratada del largo viaje que ha tenido que hacer para llegar hasta mis instalaciones, pero bueno, esperemos que eso no afecte el desempeño. Y ahorita vamos a corroborar el voltaje. Por ahora tenemos ya aquí las 8 celdas que necesitamos. Voy a proceder a medir el voltaje en cada una de ellas, porque antes de hacer cualquier conexión todas deben de tener el voltaje muy similar. Estas son las que sometimos a prueba para ver que efectivamente almacenaran los 280 amperios prometidos, y como pudimos observar realmente cumplía, por eso es de que he ordenado estas 4 más. Y bueno, por ahora voy a checar el voltaje de estas para ver que hayan llegado en buenas condiciones. 3.32, 3.32, 3.32 y 3.33. No veo ningún inconveniente, al parecer están en buen estado. Simplemente voy a recordar qué voltaje tenía mi banco anterior: 3.28, 3.28, 3.29 y 3.29. Como podemos ver, ya he marcado e identificado mi primer lote de baterías y el voltaje es menor de mi primer lote con respecto al segundo. Lo que voy a proceder a hacer es conectarlas todas en paralelo y dejarlos así aproximadamente una semana para que el voltaje de todas se regularice y quede completamente idéntico. Pasando esta semana, ahora sí voy a proceder a hacer la conexión del BMS para darlo de alta en la computadora y ver su configuración y ver todos los valores que podemos obtener a través de ese equipo. Así que por ahora voy a preparar esto para asegurarme de que todas tengan exactamente el mismo voltaje. De esta forma, los puntos negativos están unidos a través de este alambre y de igual forma los puntos positivos están todos en común unidos a través de este otro alarme. No está de más recalcarles que no puede hacer por ningún motivo ninguna parte de este alambre con el otro, porque se va a hacer un super mega cortocircuito y pues bueno, sin duda es algo muy peligroso. Por ahora voy a dejar las baterías de este modo, reposando así durante una semana para que el voltaje de todas ellas se coalice, tengan exactamente el mismo.
Después de un mes de no poder continuar con el proyecto, vamos a ver si ha sido tiempo suficiente para conseguir la ecualización de todas estas celdas. Voy a empezar a medir. Tenemos un voltaje de 3.31, 3.32, 3.31, 3.32, 3.31, 3.32, 3.32 y finalizamos con 3.32. Pues prácticamente hay una diferencia entre celdas de 0.01 voltios. De acuerdo con el manual de nuestro BMS, estamos dentro del rango del voltaje permitido. Entonces, pues bueno, lo que voy a proceder a hacer es hacer este diagrama de conexión. Voy a conectarlas ahora sí todas en serie para conseguir de un extremo a otro extremo de nuestro banco de baterías un voltaje de 24 volts, que es lo que requerimos para hacer funcionar nuestro inversor. Voy a quitar este alambre que he usado para la ecualización para posteriormente sustituirlo con estos jumpers que nos proporcionaron los mismos proveedores de las baterías. Para efectos de esta prueba nos van a servir para poner todas nuestras baterías en serie. Así que voy a empezar. Lo que voy a hacer va a ser colocar aquí mi lado positivo. Entonces hay que recordar que para ponerlas en serie es positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí voy a hacer mi otro zigzag para intercalarlas y hacer las conexiones correspondientes. Entonces al terminar voy a tener aquí mi positivo y mi negativo de la batería, y al poner las puntas de mi multímetro en estos extremos debo tener la suma total del voltaje a los amperios correspondientes de todo el conjunto de baterías. De esta forma, al ponerlas en serie, pues el voltaje se suma dando un total de 24 voltios, y el amperaje de las celdas, al ser todas estas celdas simétricas o de la misma capacidad, pues el amperaje se mantiene. Tendría 24 volts a 280 amperios aquí. Pues muy bien, aquí ya tenemos en serie nuestras baterías. Como ustedes pueden ver, pues tuve la necesidad de combinar algunos materiales que pues no es lo ideal, pero bueno, para efectos de esta prueba es más que suficiente con este material con el que dispongo en este momento. Pues si llegase a funcionar, ya para la instalación real les voy a mostrar en un video posterior cómo va a quedar con todo el material adecuado. Por lo pronto, aquí ya tenemos, nuevamente enseño el multímetro, lo pongo en medición de voltaje de corriente directa, y como les comentaba, a mi lado izquierdo tengo el positivo y a mi lado derecho tengo el negativo. Cuando lo pongo de esta forma tenemos 26.55 voltios, lo cual es lo ideal para trabajar con el sistema de inversores que les mencioné. Ahora sí, lo siguiente es conectar nuestro BMS. Pues muy bien, aquí tenemos nuestro juguetito, tenemos nuestro BMS nuevamente de 8 celdas, de 24 volts, de 250 amperios, y pues bueno, que tiene la característica de tener una corriente de descarga de 250 amperios, una corriente de carga de 150 amperios, tiene una comunicación de interfaz para conectarse a una computadora y poder ser monitoreado a través de CAN o 485 o UART. Aquí tenemos este juguetito donde ya venía con estas terminales preinstaladas con un cable del calibre 2, y pues bueno, podemos ver que en sus extremos tiene los puertos de comunicación para ser monitoreado, y lo que ahorita vamos a conectar ahorita va a ser a través de igual forma el cable que venía incluido el monitoreo de cada una de las celdas. Así que acorde a lo que indica el manual, lo primero que debemos de hacer es conectar el polo negativo azul al negativo total de nuestra batería. Así que voy a proceder a hacerlo. Una vez que tenemos conectado nuestro lado negativo, nos dice que lo siguiente que hay que hacer, hay que desconectar los cables de monitoreo del lado del BMS, por lo cual ahorita está desconectado, y tenemos que empezar a conectarlos a nuestro banco de batería. Si los contabilizamos deben ser 9, en total 8 rojos con un noveno en negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La conexión quedaría de esta siguiente forma. Este va al negativo de nuestra batería y posteriormente el siguiente va a la unión de negativo con positivo de la primera y segunda batería. Así quedaría el cable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
que corresponderían a los 9 cables que vienen en nuestro conector de monitoreo de celda. Voy a proceder a la conexión. Una vez estando seguros de que estamos conectando cada uno de los cables a la celda correspondiente, lo que sigue acorde con el manual es conectarlo al BMS. Así que voy a proceder a su conexión. Está conectado al BMS y desafortunadamente este BMS no tiene ningún LED de que el sistema pueda estar conectado. Sin embargo, vamos a ver con el multímetro si la terminal positiva con la terminal de salida del BMS, que es esta, la de aquí abajo, nos está dando algún voltaje. A ver si se logra ver en cámara. Bueno, nos está dando los 26.16 voltios, lo que de la batería tenemos 26.55 y pues bueno, podría decir que hasta ahorita sí estamos correctamente conectados. Muy bien, hasta ahora tenemos el puerto de cada celda conectado al BMS, el BMS conectado en su parte negativa azul, acorde al manual. Ahorita tenemos que poner la parte negativa de color negro, ya hay que colocarla a la carga o al suministro de energía de corriente directa negativo de nuestro inversor, y de igual forma tender un cable de buen calibre para soportar la carga de las baterías, del positivo de nuestras baterías hacia el positivo de nuestro inversor. Por lo pronto pues pareciera que es un checador de batería. Se conecta USB a esta cajita roja, y del otro lado tiene un puerto de 8 pines que se conecta a la parte de light board de nuestro BMS. Antes de hacer nada más, voy a conectar esta pantallita para ver si se energiza con las conexiones que llevamos hasta ahora. Y pues bueno, como podemos ver, inmediatamente una vez lo hemos conectado, el LED rojo y verde que tenemos en este pequeño display de monitoreo se ilumina, indicándonos un aparente estado de carga de nuestra batería, que por aquí traduciéndose se podría decir que nuestro banco está al 75% de carga. Ya el inversor lo tenemos conectado conforme nos indica el manual. El cable azul negativo de nuestro BMS va al negativo de nuestras baterías, como se logra ver aquí. Tenemos de igual forma el cable negativo de color negro que va hacia el negativo de la carga o del cargador. En este caso lo tenemos conectado, el negativo negro lo tenemos al negativo de nuestro inversor, que va a fingir como carga o cargador de estas baterías, y del otro extremo tenemos el lado positivo de nuestra carga o cargador al positivo de nuestras baterías, y lo estamos haciendo a través de este cable negro que se ve aquí, que va al lado positivo. Y de igual forma mantenemos conectado el conector de monitoreo de cada una de las celdas de nuestro BMS. El BMS actualmente se encuentra conectado a través del puerto serial. Aquí se ve las luces LED como están de forma intermitente conectadas ahora a esta computadora, que podemos ver aquí, que a su vez está monitoreando el voltaje y la carga de nuestra batería. Nos dice que un estado de carga se encuentra al 50.1%, y pues estos son los valores que detecta, tanto de voltaje, mínimos y máximos, como temperaturas, y un valor muy importante, el estado de voltaje de cada una de nuestras celdas. Así que voy a encender por primera vez nuestro inversor con nuestras baterías y vamos a ver qué es lo que sucede. Pues muy bien, podemos ver que nuestro inversor ha levantado con nuestras baterías de LiFePO 4. Podemos ver que el BMS nos está leyendo que tenemos una carga, que sería la carga de encendido de nuestro inversor, correspondiente a 2.1 amperios. Eso lo vamos a corroborar ahorita mismo con nuestro multímetro, medición de corriente directa, y lo vamos a poner al polo positivo. Y pues ahí tenemos los 2 amperios, 2.1 amperios que muestra nuestro amperímetro, corresponden a los 2 amperios de carga de nuestro BMS. Antes de ponerle una carga a nuestro sistema o de empezar a cargar nuestras baterías, en este caso con energía de la red, voy a pasarme al software de nuestro controlador. Me voy a ir aquí para hacer unas configuraciones de carga y descarga de nuestras baterías. Muy bien, estamos en el menú de configuración. Aquí en la parte de carga, para este demo que estamos haciendo, lo voy a dejar que la carga sea a través de solar y de la red, con una carga máxima de 60 amperios. Eso lo voy a dejar por default, pero la carga máxima de
La red ahorita lo voy a poner en 10 amperios para efectos de prueba. Aquí en la parte de baterías lo voy a poner en modo usuario. Y pues bueno, como realmente ya nuestro inversor no va a hacer la gestión de carga, aquí voy a poner el voltaje máximo que nos permite sacar tanto para carga bulk como para carga flotante. Y de esta forma nos aseguramos de que el BMS va a recibir el voltaje y en teoría la corriente correcta para gestionar la carga de las baterías. El voltaje mínimo de carga, el voltaje de batería mínimo antes de que se apague el inversor lo voy a dejar en 21 voltios. La salida de voltaje del inversor lo voy a modificar a 120 volts. Y bueno, por ahora estos son los valores que me interesa para hacer esta demostración de funcionamiento de las baterías. Voy a cerrar esta ventana y ahora sí voy a hacer una pequeña extensión. Y pues ahorita la forma de simular la entrada de CFE a través de nuestro inversor va a ser a través de este conector que va a estar conectada a la luz de nuestra prueba. Así que voy a conectarlo. Podemos ver que tenemos entrada de corriente alterna de nuestra red. Esto va a suministrar a nuestras baterías, como se puede ver aquí, y a su vez va a suministrar a nuestras cargas. Como ahorita no tenemos cargas, lo que nos interesa ver es qué corriente está suministrando a nuestras baterías de carga. Y podemos ver aquí que el inversor le está suministrando aproximadamente 8-9 amperios proveniente de la red a nuestras baterías. Si aquí están entrando 9 amperios, nuestro BMS está diciendo que están entrando o está teniendo una carga de menos 7 menos 9 amperios, correspondiente a que las baterías no se están descargando y se están cargando conforme a los valores que indica tanto nuestro inversor como nuestro BMS. Y por último lo voy a corroborar con el amperímetro. Ok, las baterías están teniendo una entrada de 8 amperios, 8.3. Aquí les faltan los puntos decimales, ya se cambió la pantalla, pero podemos ver que los valores corresponden a lo que tenemos en las lecturas de nuestro BMS y por ende nuestras baterías se están cargando. Vamos a ponerla por 30 para que se cargue máximo a 30 amperios o le inyecte máximo 30 amperios a las baterías a través de la red. Le voy a dar en aplicar. El cambio me parece que ha tenido efecto. Dice que las baterías se están cargando a 30 amperios conforme lo marca el software del propio inversor. Y voy a ver que efectivamente aquí podemos ver que el monitoreo del BMS nos está indicando que está teniendo una entrada de 30 amperios hacia baterías. La batería nos indica que tiene un voltaje de 26.9 de acuerdo al monitoreo del BMS. Y aquí nos dice que tiene un voltaje de 27 voltios. Vamos a ver. Batería tiene un voltaje de 27 voltios. El BMS nos indica que tiene un voltaje de 26.9, por lo cual son valores realmente muy cercanos, por lo cual determino que no tiene ningún inconveniente. Y pues bueno, de acuerdo al BMS podemos ver que la batería está en un 50.3%. Vamos a dejarlo así un rato para ver cómo se comporta el voltaje de cada una de las celdas. Y bueno, mis hermanos, después de haber hecho una prueba de carga, ahora lo que estoy haciendo es una prueba de descarga. Al inversor le he metido una carga a través de este cable. Lo que está allá adentro es un minador, que el minador trabajando, como pueden ver, mete una carga de 1.43 kilowatts, o lo que sería 1400 watts. Podemos ver el estado de las baterías y que el inversor está sacando 120 voltios para que nuestro minador pueda funcionar. Traduciendo esto a corriente de voltaje directo, se están drenando 63 amperios de nuestras baterías. Aquí nos marca de igual forma el voltaje de nuestras baterías y podemos ver que el monitoreo sigue funcionando correctamente y que nuestras baterías al parecer están funcionando de igual forma como nuestro BMS. Voy a medir la carga en amperios de nuestro inversor en este momento y como podemos ver son los 63 amperios que se están drenando y que muestra nuestro software de monitoreo. Hasta el momento todo en orden. Voy a dejar drenar las baterías hasta su punto bajo, que sería aproximadamente cuando nuestro voltaje llegue a 21 voltios. Y de esta forma, mis amigos, pues me despido de ustedes, como siempre deseándoles lo mejor, dejándoles esta prueba de la implementación
instalación de baterías de litio para un sistema solar con este inversor, que a pesar de que solamente está preparado para trabajar con baterías de plomo ácido, al parecer gracias a nuestro BMS vamos a lograr que funcione de forma correcta en nuestra instalación. Sin más por el momento, me despido de ustedes, siempre deseándoles lo mejor y hasta pronto. Si les ha gustado esta información, no olviden de suscribirse. Si tienen dudas, dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.